Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un mundo de historias fascinantes y personajes inolvidables. Hoy nos vamos de viaje no a un lugar físico con maletas y pasaporte, sino a un universo de dramas intensos, romances apasionados y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Nos adentraremos en el mundo de los mini-dramas turcos. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con las telenovelas turcas, esos culebrones épicos que duran temporadas enteras, con cientos de episodios y nos mantienen enganchados durante meses, siguiendo la vida de personajes que sentimos como familia. Pero hoy vamos a explorar algo un poquito diferente, algo más compacto, más concentrado, pero igual de adictivo. Hablaremos de los mini-dramas turcos, esas joyas ocultas que a menudo pasan desapercibidas entre el brillo de las producciones más largas, pero que tienen un poder narrativo impresionante capaz de conmoverte, hacerte reír y llorar en un tiempo récord. ¿Alguna vez sentiste que tenías ganas de ver una buena historia, de evadirte de la rutina y sumergirte en un mundo diferente, pero no tenías tiempo para comprometerte con una serie larga, que requiere una inversión de tiempo considerable? Pues aquí está la solución. Los mini-dramas turcos son perfectos para esos momentos. Son como pequeños bocadillos de entretenimiento intensos, sabrosos y satisfactorios, que te dejan con ganas de más, pero sin la culpa de haber maratoneado durante horas. Y lo mejor de todo, los puedes encontrar subtitulados al español. Así que la barrera del idioma no será un problema para disfrutar de estas maravillas. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Prometo que siempre encontrarás algo interesante, divertido y que te hará descubrir nuevas historias que te encantarán. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, empecemos con este recorrido por el fascinante mundo de los mini-dramas turcos. Prepárense para descubrir un universo de emociones, personajes complejos y tramas que los engancharán desde el primer minuto. Lo primero que quiero destacar es que estos mini-dramas, a pesar de su corta duración, no escatiman en calidad. Los guiones son ingeniosos, están cargados de diálogos inteligentes y situaciones que te harán reflexionar. Las actuaciones son impecables, con actores y actrices que se entregan por completo a sus personajes, transmitiendo sus emociones con una naturalidad sorprendente. Y la producción es de primer nivel, con una fotografía cuidada, una banda sonora que te pondrá la piel de gallina y una dirección que sabe cómo mantener el ritmo y la tensión a lo largo de la historia. A menudo exploran temas profundos y complejos, como el amor en todas sus formas, la pérdida, el duelo, la traición, la venganza, la redención, la búsqueda de la identidad y la lucha por la justicia, pero lo hacen de una manera que te atrapa desde el primer minuto sin caer en clichés ni lugares comunes. Una de las cosas que más me gusta de los mini-dramas turcos es su capacidad para condensar una gran historia en pocos episodios. No hay relleno innecesario, no hay tramas secundarias que te distraigan del hilo principal, no hay escenas alargadas artificialmente para cumplir con un horario. Todo está cuidadosamente diseñado para mantenerte al borde de tu asiento hasta el final, sin darte un respiro. Cada escena tiene un propósito, cada diálogo es relevante y cada personaje aporta algo a la trama. Es como si los creadores hubieran tomado una telenovela tradicional y la hubieran destilado, quedándose solo con la esencia, con lo más importante. Además, muchos de estos mini-dramas cuentan con elencos estelares, con actores y actrices muy talentosos que ya son conocidos por sus trabajos en las telenovelas turcas más populares. Así que si eres fan de alguna estrella turca en particular, es muy probable que la encuentres protagonizando alguno de estos mini-dramas. Es una oportunidad perfecta para ver a tus ídolos en roles diferentes, explorando facetas desconocidas de su talento. Además, también es una plataforma para descubrir nuevos talentos, jóvenes actores y actrices que están dando sus primeros pasos en la industria y que prometen convertirse en las próximas grandes estrellas. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas joyas ocultas subtituladas al español? Esa es la pregunta del millón. Afortunadamente, cada vez hay más plataformas de streaming que están apostando por este tipo de contenido, reconociendo el creciente interés del público por las series turcas. Algunas opciones incluyen YouTube, donde muchos canales suben mini-dramas turcos subtitulados por fans, personas que dedican su tiempo y esfuerzo a traducir y subtitular estas series para que puedan ser disfrutadas por el público hispanohablante.
También puedes encontrar algunos en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o plataformas especializadas en contenido turco como Turkon Video o Dramax. Te recomiendo que explores estas opciones y busques los mini dramas que más te llamen la atención. Ahora, quiero recomendarles algunos mini dramas turcos que considero que son verdaderas obras de arte, joyas que merecen ser descubiertas y apreciadas. Prepárense para apuntar. Tomen nota y búsquenlos en sus plataformas de streaming favoritas. El primero en mi lista es Immortals. Este mini drama de vampiros turco es una joya oculta que combina elementos de fantasía, romance y acción de una manera original y sorprendente. La historia sigue a Mia, una joven que se convierte en vampiro después de un trágico accidente. Mia debe aprender a controlar sus nuevos poderes, a lidiar con su sed de sangre y luchar contra una sociedad secreta de vampiros que busca dominar el mundo. Es una serie visualmente impresionante con efectos especiales increíbles y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla. La ambientación gótica, la música envolvente y las actuaciones intensas hacen de Immortals una experiencia única. Otro mini drama que me encantó es Deep. Este thriller psicológico te mantendrá en tensión constante, haciéndote cuestionar la realidad y la percepción. La historia gira en torno a Sair, un psiquiatra que trabaja en una fundación para prevenir el suicidio. Sair se encuentra con Bilge, una mujer misteriosa que intenta suicidarse en el puente del Bósforo. Sair se obsesiona con Bilge y trata de descubrir la verdad detrás de su intento de suicidio, sumergiéndose en un laberinto de secretos y mentiras. Deep es una serie oscura y perturbadora, pero también muy adictiva. La atmósfera opresiva, los diálogos inteligentes y las interpretaciones magistrales hacen de Deep una serie que te dejará pensando durante días. Si prefieres algo más ligero y romántico, te recomiendo Fandom. Este mini drama cuenta la historia de Is, una joven que es fanática de una banda de K-pop. Is conoce a Kan, un miembro de la banda, y se enamoran. Fandom es una historia divertida y encantadora sobre el amor, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. La serie explora el fenómeno del fandom, la pasión de los fans por sus ídolos, y cómo esa pasión puede convertirse en algo más. Los personajes son entrañables, la trama es ágil y la música es pegadiza. Fandom es una serie perfecta para pasar un buen rato y recordar la importancia de creer en ti mismo. También quiero mencionar Sassy Jet. Aunque técnicamente es una miniserie, la considero un mini drama por su formato y su narrativa concisa. Esta serie sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos, castigando a personas que considera que han cometido injusticias en el pasado. Sassy Jet es una serie impactante y reflexiva que te hará cuestionar la moralidad y la justicia. La serie aborda temas como la memoria, la identidad, la venganza y el perdón de una manera cruda y honesta. La actuación de Aluk Bilginer, quien interpreta a Aga Beyolu, es simplemente magistral, ganándole un premio Emmy Internacional al mejor actor. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos mini dramas turcos que puedes encontrar subtitulados al español. Te animo a que explores y descubras tus propios favoritos. No te arrepentirás. Hay una gran variedad de géneros y temas para elegir, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos y series de ciencia ficción. Pero la magia de los mini dramas turcos no se limita solo a las historias. También radica en la cultura que reflejan. A través de estos dramas podemos vislumbrar la riqueza de la cultura turca, sus tradiciones, sus costumbres y sus valores. Podemos aprender sobre la historia de Turquía, sus paisajes impresionantes, desde las playas del Mediterráneo hasta las montañas de Anatolia, y su gente amable y hospitalaria. Es una oportunidad para viajar a Turquía desde la comodidad de tu hogar, sin necesidad de comprar un billete de avión. Además, los mini dramas turcos son una excelente manera de practicar tu español. Al verlos subtitulados, puedes mejorar tu comprensión auditiva, ampliar tu vocabulario y familiarizarte con diferentes acentos y expresiones. Es una forma divertida y efectiva de aprender un nuevo idioma. Puedes aprender nuevas palabras y expresiones cotidianas, mejorar tu pronunciación y entender mejor la gramática. Y hablando de español, quiero recordarles que la mayoría de los mini dramas turcos subtitulados al español son realizados por fans. Estos fans dedican su tiempo y esfuerzo para traducir y subtitular estos dramas, permitiendo que personas de todo el mundo puedan disfrutar de ellos. Así que no olvidemos agradecerles por su arduo trabajo.
Ellos son los verdaderos héroes de esta historia, los que hacen posible que podamos disfrutar de estas joyas de la televisión turca. Es importante tener en cuenta que la calidad de los subtítulos puede variar. Algunos subtítulos son muy buenos, están bien traducidos y sincronizados, mientras que otros pueden tener errores o ser incompletos. Por eso, te recomiendo que busques subtítulos de fuentes confiables y que tengas paciencia si encuentras algún error. Siempre puedes buscar diferentes versiones de los subtítulos hasta encontrar una que sea de tu agrado. En resumen, los mini-dramas turcos subtitulados al español son una excelente opción para aquellos que buscan historias cortas, intensas y de alta calidad. Son una ventana a la cultura turca y una forma divertida de practicar tu español. Así que no dudes en sumergirte en este fascinante mundo. Te aseguro que encontrarás historias que te conmoverán, te harán reír y te dejarán pensando durante días. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto algo nuevo. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo estas joyas ocultas de la televisión turca. Y ahora me gustaría saber, ¿han visto alguno de los mini dramas que mencioné? ¿Cuáles son sus mini dramas turcos favoritos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus recomendaciones y opiniones. Compartan sus experiencias y recomienden otros mini dramas para que todos podamos descubrirlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay una buena historia esperando a ser descubierta.